Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vázquez, que viene desde los headquarters de Impuestos RD y algo más. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Manuel. Buenas noches. ¿Escuchan? Ahora sí te escucho, sí, exacto. Póntelo de frente. No se escucha y aquellos que están No, mira, como es unidireccional, póntelo así un poquito más de frente. Exactamente. Sí, para que lo puedas recoger. Gracias. Franklin, recordarle a la audiencia que cualquier pregunta, tú tienes tu número WhatsApp al servicio de la audiencia impecable. ¿Cuál es? Claro que sí, llámenos al 809-617-9560, 809-617-9560, Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. Excelente. Franklin, hemos estado notando que hay como una discrepancia en términos de impuestos en nuestro país, como que hay una confusión, y qué bueno que cada lunes tú te acercas al programa y tienes tu segmento de impuestos, Impuestos RD y algo más, para que nos puedas arrojar luz. Empecemos, como dirían en buen dominicano, por el principio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que confunde? Bueno, quise traer este tema de hoy, no sin antes avisarle a toda la ciudadanía y a los que nos siguen un aviso que emitió la Dirección General de Impuestos Internos importante con la implementación de la facturación electrónica, y es que para los medianos contribuyentes se extendió un plazo hasta 6 meses a partir del 15 de mayo, es decir, que el 15 de diciembre pues tienen para esta fecha, y también emitió otro aviso para los pequeños contribuyentes y hizo el aclarando y la separación que hemos hablado la semana pasada. No le toca a los micros y a los pequeños contribuyentes acogerse ahora a la facturación electrónica. Le toca es en mayo 26. Y cuidado, porque si dieron plazo para los medianos, no dudemos que lo va a dar para los de micro pequeña empresa. Así es. Entonces, las retenciones de impuestos, una necesidad de claridad legal, quisimos llamarle esta noche. Si bien se conoce que como el Código Tributario, otras leyes también necesitan un poquito de claridad, como por ejemplo la misma Ley de Seguridad Social, que establece en su artículo que no está permitido que se le cobre a familiares que no son dependientes directos, como tu esposa o tus hijos, sí, pero por una instrucción interna del servicio del SENASA o de este sistema, más bien del SENASA, que es el que maneja lo que tiene que ver con la parte de seguridad social. Se emitió una resolución en la cual se le cobrará a tu padre, en este caso, un per cápita. Entonces, pero de por sí, la ley, en violación a lo que es la Constitución, no puede haber una resolución que esté por encima de la ley. Entonces, en ese sentido, el Código Tributario Dominicano, así como muchas legislaciones de otros países en aspectos fiscales, contemplan la figura del agente de retención, que es donde nos queremos centrar hoy. Como todos aquellos sujetos que por su función pública o en razón de su actividad o oficio, profesión o acto que interviene en el quehacer tributario, pues son designadas como agentes de retención. Y es aquella que al pagar a su acreedor, el contribuyente, pues este monto correspondiente lo lleva a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué sucede? La administración tributaria le da la facultad a las empresas de hacer de agente de retención, porque la administración por sí sola no puede instalarse en cada empresa, en cada lugar, porque no sería sostenible. Exacto. Entonces, la normativa designa o se suprime en los agentes de retención. Ahora bien, los agentes de retención son designados por la legislación tributaria como responsable solidario de la suma que no han llevado o que no hayan retenido de acuerdo a las normativas y prácticas tributarias. Esto aplica, o más bien implica, que la administración tributaria puede requerir a estos el pago de los impuestos que no hayan debidamente retenido, tal como si fueran ellos mismos los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, la práctica, nos encontramos con numerosas situaciones en que la falta de claridad normativa o ausencia de definiciones y conceptos claves en esta materia hacen que las retenciones de impuestos sean o se tornen controversiales. A modo de ejemplo, algunos de casos en los cuales este hecho es palpable. Por ejemplo, no existe una definición del término acreditación en cuenta en materia de retención. Y quizás tú has escuchado eso, ¿no? Que vamos a acreditarlo en cuenta. Sí, exacto. Una acreditación en cuenta. Lo principal es
las principales retenciones en materia de impuestos sobre la renta, principalmente contenida en el Código Tributario, lo que es renta de fuente dominicana girado al exterior, o sea, o intereses, o dividendos, o sueldos, etcétera, se generan con el pago o la acreditación en cuenta de las respectivas rentas. Sin embargo, no existe en la normativa tributaria una definición del concepto acreditación en cuenta. Ok. Entonces, esto ha dado pie a distintas interpretaciones prácticas del concepto. Una corriente se inclina en que este término se refiere a la acreditación de fondos en la cuenta bancaria del contribuyente original, que no es así. Y por otro lado, otra corriente sostiene que el concepto se refiere a la acreditación en cuenta del respectivo gasto en la contabilidad del agente de retención. Ahora, no obstante, la realidad es que si bien cada una de estas posiciones tienen una lógica sustentable, no existe ninguna base legal que la soporte, lo que da lugar a un sinnúmero de auditorías, litigios, discusiones, ajustes derivados de este tema, que nosotros somos testigos porque lo vivimos en el día a día. Sí. Tenemos que hacer ajustes derivados de esta situación. Otro ejemplo es que no existe una definición de asistencia técnica. En el Código Tributario se utiliza mucho la expresión asistencia técnica. En materia de pagos girados al exterior, en este tema se toma de bastante importancia, pues es una de las pocas situaciones en que se grava con impuestos sobre la renta un servicio prestado desde el exterior a un beneficiario en el país. Esto a razón de que el Código Tributario establece que quienes paguen o acrediten en cuenta renta de fuente dominicana, es decir, en el extranjero, pero que el trabajo se hizo aquí, deben retener o deben aplicar entre un 27 a un 10%. Por su parte, se considera renta de fuente dominicana la generada por la prestación de servicios de asistencia técnica, y aquí viene la expresión, en el país o desde el exterior. Entonces, la normativa fiscal no define el concepto de qué es un servicio de asistencia técnica. Okay. Y esta laguna ha dado lugar a que en la práctica la administración tributaria requiera que se apliquen retenciones a servicios prestados desde el exterior que podrían no considerarse. Asistencia técnica sin que se analizaran desde qué perspectiva, doctrina o comparando las legislaciones aplicaría este tema. Entonces, sobre este punto existe una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que intenta dar una definición del concepto, indicando que se puede concluir que cualquier tipo de asesoramiento, servicio especializado podría clasificarse como una asistencia técnica. Sin embargo, este concepto podría considerarse muy subjetivo, por lo que sigue la necesidad de una claridad legal sobre el mismo. Excelente. Otro concepto puede ser la renta de fuente dominicana. Por ejemplo, dentro de la discusión de este tipo de rentas son de fuentes dominicanas a los efectos fiscales, en adición a lo que ya mencionamos, los otros dos, sobre la asistencia técnica y sobre la claridad en este sentido que provienen de la legislación o de capitales o de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en República Dominicana. Por ejemplo, cuando viene un artista que trae un barco con todo su aparataje que va a montar en su escenario aquí, estos tienen una situación que tiene que ver con renta de fuente dominicana, pero que viene desde el exterior. Exacto. Entonces, aquí se aplica desde un 27 a un 10%, pero no se define claramente qué es lo que se tiene que retener. Según el artículo, el literal 1, el literal 2, lo que proviene de capitales, bienes, desechos situados, colocados o utilizados económicamente en suelo dominicano, pero que cuando debe considerarse que un bien o derecho se encuentra utilizando económicamente en el país, principalmente en el contexto de los intangibles, por ejemplo, las marcas, las firmas, las que provienen de la explotación de toda especie de propiedad industrial, y este tipo del quehacer, lo que le dicen en inglés, el know-how. Ahora bien, que abarca unos conceptos de explotación que se consideran propiedad industrial a estos fines o que se consideran así. De manera que en este sentido,
Y por último, con esto concluyo, las retenciones del ITEVI por servicio de profesionales independientes, que era el punto más neurálgico. Tiene que ver el impuesto sobre la renta por igual. En materia de retención de impuestos de la transferencia de ITEVI, dentro de los casos más controversiales tenemos la retención del 30% del ITEVI, que establece la norma 0205 del Código Tributario y sus modificaciones, cuando las sociedades que paguen a prestaciones de servicios profesionales liberales a otras sociedades. Sin embargo, el concepto de servicios profesionales liberales en la práctica se encuentra sujeto a distintas interpretaciones en la administración tributaria, así como de los propios contribuyentes. Entonces, la referida normativa indica que se consideran servicios profesionales liberales sin que esta sea una enunciación que sea limitativa. O sea, ingenieros, abogados, administradores, diseñadores, consultores legales, contadores, en fin, cualquier servicio profesional, lo que dé a pie a que una serie de servicios por lo que se pudiera pensar que no son profesionales, simple y llanamente se refieren o se someten a la debida retención. Entonces, el tema en cuestión es abordado o lleva ya un tiempo, como otras leyes, conlleva otros inconvenientes prácticos, como el caso de que para ciertas situaciones la normativa tributaria establece que para la partida correspondiente sea deducible, para que cualquier partida sea deducible de impuestos sobre la renta, se requiere haber realizado el pago a la administración tributaria, la retención de impuestos correspondiente, en este caso, por falta de claridad, o más bien, esto que por falta de claridad el gasto se registre en un periodo fiscal o contablemente se registre a nivel del sistema, pero que contablemente cuando vayan a hacer el fisco, cuando vayas al fisco, te quiten esa partida porque contablemente no se corresponde en la partida que la registraste. En otra palabra, necesitamos, o más bien, claridad en este sentido, y aprovecho la oportunidad que la Dirección General de Impuestos Internos somete normas para ser discutida, a discutir el Código Tributario con relación a estos conceptos y estos criterios legales que tienen que ser aclarados. Cualquier duda que usted tenga en términos impositivos, fácil, no se vuelva loco. Llámese al que sabe, porque en este sentido, nuestro amigo y hermano Franklin Vázquez está al tanto, al día, al minuto de todo lo que acontece por las lides de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Dónde te encuentra la audiencia, hermano Franklin? Claro que sí, 809-617-9560, Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. Excelente, bueno, pues hasta aquí, Impuestos en Impecable Radio.